Bien, no sé ni qué día es hoy, así que vamos a ver. Es 11. 11, cierto. Bueno, hoy es día jueves 11 de junio del 2015. Estamos con la tercera sesión de revisión del proyecto. Nos acompañan aquí en el estudio abierto alumnos de la licenciatura en Artes Visuales con la intención pues, de abordar las temáticas bajo la dinámica que le hemos estado haciendo. Está con nosotros Alberto, Gisi, Diana, Ciania y Héctor. Y bueno, sí, ¿verdad? No me equivoco con nadie. Y bueno, la intención es plantear una serie de problemáticas o de planteamientos que pudieran ser de interés y a partir de eso establecer como rutas para abordar el problema y irlo desarrollando en este ejercicio de diálogo. Bien, a mí me gustaría iniciar, y es una pregunta con la que hemos iniciado las dos mesas anteriores o los dos diálogos anteriores, y es una pregunta un poquito ajena quizás al proyecto, pero que sin embargo evidentemente vendrá a afectarlo. ¿Cuál creen que sea el papel o la importancia de que una institución como el ICA, a través de un centro cultural como es el Centro de Artes Visuales, a través de un programa como es el Estudio Abierto, dé el espacio para la producción artística a nivel local? ¿Puedo empezar? Sí, claro. Yo creo, y lo venía comentando con Alberto antes de venir, ya lo planteabas en las mesas anteriores, es que primero creo que nos acompleja un poco pensar en términos de producción. Hay que ver que el instituto sí está ofreciendo un espacio, pero se me hace bien interesante que tu producción sea el diálogo, porque tú planteabas además como dos objetivos. Primero, establecer un diálogo, sí, pero con miras hacia también una pieza, una evidencia, ¿no? Y, por ejemplo, esto que veo en las paredes también se me hace de algún modo una evidencia que registra como eso que pasa en el diálogo y que luego se viene a ser objetual. Si el instituto ofrece el espacio para hacer una residencia y producir, eso implica de tajo planear o dialogar consigo mismo. Y lo que tú estás haciendo, yo lo pensaría como que es el corazón del corazón, ¿no? Es el diálogo del diálogo. No, creo que la pieza era, no sé si sobraba, tal vez no, pero la evidencia formal pues podría ser el diálogo mismo, tal vez hasta como acto simbólico, un poco. A ver, tú dices que lo platicabas con Alberto. Sí, bueno, veníamos platicando acerca de eso. Lo que yo le comentaba a Diana es que a fin de cuentas es una parte importante. Y sí, como lo define Diana, es el diálogo acerca del diálogo. Entonces, asimismo, el arte, a fin de cuentas, es un tipo de lenguaje, la implementación de un lenguaje visual, pero no es ajeno al lenguaje escrito o al lenguaje hablado. Tenemos varios antecedentes de cómo se han empleado ya desde las vanguardias, como todo tipo de lenguaje tiene cabida en el arte. Entonces, a fin de cuentas, como lo plantea Diana, esta cuestión, el mismo lenguaje, redundantemente, es la pieza, es el resultado. Es lenguaje. Es lenguaje, a fin de cuentas. Sí mismo, pues. ¿Qué es lenguaje? Es que eso es un poco complicado, porque no todas las obras artísticas que se realizan son entendidas por completo, porque muchas tienen una lectura muy complicada. Muchas, por más que lo intentes, por más que investigues al autor, investigues de qué era lo que estaba hablando, simplemente no se muestra. Y, por ejemplo, en la evaluación que nosotros tuvimos en gráfica, a mí la maestra me dijo eso, que en la producción no se veía lo que estaba tratando de decir. Entonces es un poco complicado porque es un lenguaje que tiene como ese toque fijo, que tú estás intentando darle un significado, pero el receptor va a tener otro muy diferente. Entonces nunca va a ser concreto, siempre va a tener diferentes
diferentes vías. Entonces, ahí yo le veo como un cierto problema. Ok. Así. Pues creo que es una de las partes, el diálogo es una de las partes vitales de la producción. Ahora sí que agarrando un poco también lo que dice Héctor, bueno, no solo en eso, las evaluaciones nos ayudan mucho a ver qué fue lo que fallamos, y ese diálogo creo que es necesario durante todo el proceso. Y suena muy bien que haya ese espacio, un lugar donde hables no solo de tu producción, sino la del de al lado y el de tu compañero y demás, para poder crear una pieza que vaya a hacer lo que tú quieras que haga y no lo que el otro le interprete. Entonces sí está padre tener un diálogo en lo que al menos es arte, y en educación artística sí se necesita. Y qué bueno. Ok. Jessy. Yo me abstengo. Del diálogo. Del diálogo. Primero hay que relajarnos, ¿no? Sí, sí, la cosa es relajada. Estamos platicando. Si quieren agua también hay agua. A mí me gustó algo que dijo Héctor, bueno, que dice que a veces no se ven los procesos, pero en este caso y es curioso porque creo que se llama el estudio abierto, ¿no? Es esto que hay. Tú estás abriendo el estudio, pero literalmente, o sea, la gente a lo que venía era como a ver el proceso o sea, tal vez si en una evaluación gráfica tú no ves el proceso de cómo hiciste, ¿no? la litografía o lo demás, pues fue porque no estaba la invitación para hacerlo, sino que tú muestras como resultado final el objeto. Pero aquí, no sé si si tu resultado final iba a ser como esa muestra y evidenciar o simplemente el estudio abierto al diálogo o sea, en ese caso sí se ve como el proceso. De manera como más general, de hecho lo vienes a plantear de alguna forma. La mayoría de las residencias, no estoy diciendo que todas, y cada una tiene dinámicas, creo yo, bastante interesantes que vale la pena como estar revisando. Sin embargo, la mayoría atienden a un ejercicio que va de la mano o que se corresponde de manera como bastante obvia, y ojo, lo digo de forma bastante obvia porque probablemente también lo haga, con el discurso institucional, un discurso que se centre en los objetos, ¿no? O sea, el productor artístico tiene que producir objetos, ya no hablemos incluso como en términos de pintura, escultura, tiene que producir objetos. La mayoría de las residencias están encaminadas. Y la clase de proyectos también. Sí, finalmente, por eso me interesaba como la perspectiva de ustedes como estudiantes y de alguien que lleva años incluso ya trabajando dentro de la licenciatura, porque finalmente en la licenciatura se refleja este discurso, ¿no? Claro. Y siendo que este discurso se ve reflejado allá, me interesa saber cuál es su postura al respecto de eso. Incluso ya no hablando concretamente de este proyecto, me interesa saber cuál es la postura de ustedes frente a este discurso, lo ven problemático, y entonces empezar a pensar si estos espacios que está ofreciendo el Centro de Artes Visuales concretamente y este programa de residencias, a partir de eso, ¿qué relevancia puede tener? ¿No? Porque finalmente está abriendo las puertas para que tú también abras las puertas, si es que te resulta pertinente o necesario. Pero me gustaría saber al respecto de eso, es decir, un poco alejándonos del proyecto, sino pensándolo a partir de las condiciones con las que contamos, ¿cómo lo ven ustedes el panorama? Jessy, comentabas algo respecto a una materia. Es que fue el pasado, ¿verdad? El semestre pasado yo no produje nada en la materia de proyectos. Entonces, al final tenía que entregar resultados, pero yo no tenía resultados porque no hice nada. Entonces, en lugar de sacarme una pieza de la manga, lo que yo le presenté al profesor fue un ensayo de 5 páginas en donde yo explicaba por qué no producía. Y de hecho le puse síndrome de proyectos 1,
porque yo noté, en ese semestre, como tuve mucho tiempo libre, no, pero yo notaba que todos mis compañeros estaban agobiados con la materia y de diferentes maneras, porque por ejemplo los que estaban en gráfica tenían que someterse a, bueno, no digamos gráfica, pongámosle un nombre clave. Gráfica. Clave, la catallada. Empresa. Los de gráfica tenían el problema de que se tenían que someter a la maestra, a que diga el profesor, El asesor. el asesor. Esto se edita, ¿verdad? Vamos a modular tu voz. Bueno, el punto es que de cierto modo se sometían al profesor y a los tiempos del profesor. Entonces yo les decía que ellos tenían que controlar sus tiempos. Si bien yo no los controlo bien, ellos mínimo lo podían hacer porque aparte tenían que producir, les daba un cierto número de piezas que tenían que hacer. Parámetros. Eran parámetros. Entonces a mí se me hacía como bien alocado que de repente llegaras a proyectos y ya ibas a hablar de lo que a ti te gustaba y te dijeran, no, tienes que hacerme 15 piezas de lo que te gusta, porque por más que te guste, no puedes hacer 15 piezas así a la brava, o sea, no hay como... Sí, Es que sí se torna bastante complicado por el simple hecho de que llegas a un punto en el que durante mucho tiempo te estuvieran diciendo haz esto, y de repente llegas a un lugar en el que te dicen haz lo que tú quieras, pero tienes que entregarme tanta cantidad de piezas, tienes que hacer tanto tiempo aquí adentro, tienes que cumplir con tales cosas, tienes que ajustarte a mi tiempo, tienes que terminar entregándome un ensayo que te piden que hables acerca de un tema de cuál es de tu interés, cuando tú ni siquiera sabes ni siquiera qué es lo que vas a terminar haciendo en ese lugar. Porque cuando yo entré sí era así como de, bueno, me interesan varias cosas, pero no sabía en concreto a lo que iba. Entonces ya al momento de que entré a la materia sí fue como un choque porque es que durante mucho tiempo me decían, bueno, vamos a pintar un bodegón, vamos a pintar una escena de una película, vamos a hacer una escultura de alambre que tenga una forma de un animal. Entonces era como, bueno, está bien, eso lo hago, pero ahora que estoy aquí, que me están dando las libertades, ¿qué se supone que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de todas formas ni siquiera había libertades, o sea, ¿para quién producías? ¿Para ti o para ella? Porque sí, ¿Qué diga el asesor? Porque sí, de hecho, sí era como, es que mi trabajo yo lo hago de esta manera porque esto a mí me sirve, y cuando el asesor nos terminaba diciendo, no, es que eso está mal, esto tiene que tener ciertas... El número de grises, le dijo que mínimo 50 grises. Ajá, cuando yo le dije, es que a mí no me sirven los grises, a mí me funciona más lo monocromático, entre menos grises haya, muchísimo mejor va a ser para mí. Pero todo el tiempo me estaban diciendo, no, más grises, y era como, es que ¿para qué lo hago si a mí no me funciona? Para ti te funciona, pero para mí no. Entonces se me hacía muy ilógico, pero al final sí me tuve que como que... ajustar a esas ciertas cosas porque si no las hacía no era del gusto del asesor. Entonces, y si no era del gusto del asesor, ¿cómo pasabas? Ajá. Entonces se convertía en una cuestión de gusto, no de parte personal, sino de parte de segundas personas, terceras personas. Es que es curioso, es un choque muy fuerte, creo yo, cuando pasas a quinto. Porque no solo, o sea, por un lado te abre la posibilidad de hablar de lo que de hablar de lo que quieres. Pero por el otro, tienes que usar el parámetro de quién está al frente de tu proyecto. Yo tuve, por así decirlo, 2 personas en quinto. Sí, soy experta. La maestra Miriam y a lo largo de lo que con ellos estaba. No, o sea, aquí no estoy hablando de alguno en especial, eran 2 personas. Y es un modo de trabajo con uno completamente distinto a cuando te entras con otro asesor en que te pide tanto. Y entonces, y lo mismo que Gisi, empezar a escuchar de todos lados, y es como de, bueno, entonces ¿a quién hay que darle gusto? Si me están dando la libertad de hablar de mi tema, que no sabes ni cuál es tu tema, porque en cuarto todavía tienes
para trabajar según los profesores y de repente, habla de tu tema. ¿Cuál? O sea, tienes la libertad de hablar de un tema que no has pensado, pero ajustado a lo que tu asesor te decía. Entonces sí es como que, hacerle así a la cabeza, ¿no? Aplastarla. A ver, ok. Hablando un poco o regresando un poco al programa de resiliencias, creo que pasa, me parece interesante todo lo que están diciendo porque creo que al final viene a pasar lo mismo. Sí, es lo que yo estaba pensando. O sea, creo que aquí viene a pasar lo mismo e incluso de una manera todavía más grave. Porque finalmente, independientemente del ejercicio que hagas aquí, pareciera que ya está legitimado por la institución, entonces es parte de la lógica de la institución. Al menos así yo lo veo. David hablaba de que esto no tiene repercusiones negativas en tanto que se mantenga la esencia, o algo que él denominaba la esencia del proyecto. Rolando decía que igual no hay como un gran problema en tanto que nosotros mantengamos nuestro interés en él y sigamos trabajando al respecto. Pero finalmente, y creo que, insisto, por eso me interesaba como su visión, porque ustedes lo ven quizás de alguna forma potencializado. Finalmente aquí no hay en realidad de manera tan directa alguien a quien responder, sin embargo ustedes lo tienen y parte de esa formación tiene que ver con la noción que van a tener posteriormente, ¿no? de lo que está sucediendo en el arte. Y quizás este choque o este encontronazo con esa libertad o con esos intereses tenga que ver justamente con este cambio o con una especie de ruptura en esta noción que venían, en la que venían operando. Pero no sé ustedes cómo lo vean, si creen que sea negativo de entrada este ejercicio como de legitimación que va a tener la institución a partir de sus espacios, a partir de sus dinámicas, por ejemplo en la universidad, incluso aquí mismo. Yo creo que sí sucede lo mismo, Irma, pero lamentablemente nosotros nos metimos ahí. O sea, tú hablabas, por ejemplo, y David lo dijo desde el principio, y yo no sé cuántas veces hemos dicho institución en esas charlitas que me pasaste, así, yo lo escuché neta unas 30 veces, instituciones. Y es que es la verdad, nos venimos a topar con una institución. O sea, si uno no quiere chambear, pues no te metes y ya, ¿no? O sea, no te metes a una licenciatura en artes visuales porque es una licenciatura. Y finalmente aquí es una residencia de programa para artistas. Entonces, al estar avalado por una institución, desde ahí, no es que sea malo lo que propones, pero te vas a tener que ajustar a que a lo mejor llenas una forma y a lo mejor tienes que hacer una tesis y a lo mejor, o sea, es necesario, pues. Y no es el trabajo de tu vida, tampoco lo creo así. O sea, tampoco te tienes que frustrar, ¿no? Y decir como, ay, es que no estoy siendo sincero. No, o sea, haces la tesis, sales como licenciado y luego te puedes ir a vender telas o puedes ser artista. Y dudo que hagas arte en la licenciatura, esa es la verdad. O sea, lo que estás haciendo es un ejercicio de levantarte a las 5 de la mañana y cumplir con un horario, lo mismo que están haciendo aquí los residentes, ¿no? O sea, si intentan traer su obra, que quién sabe si pues la gente va a pintar en formatos más chiquitos porque pues así está donde van a trabajar, ¿no? O pues yo soy grafitero, pero si me dieron la beca aquí, pues me aguanto y aquí hago... O sea, vamos, desde que te metes a una institución y yo lo... Porque tú planteabas tal vez lo que no es pertinente o yo debí de hacerlo en un espacio más natural. Pero es que el arte de por sí está tan como contaminadillo que es difícil que, o sea, ¿dónde te vas a poner a hacerlo? En un jardín, pues está chido. Pero de alguna forma nosotros también buscábamos esa validación, que está padre, porque ahí es cuando luego Rolando decía que se flexibilizaba un poco la institución. Y es que no es la institución la que se hace flexible, es la persona que está detrás. A lo mejor esa maestra, ¿no? Esos asesores o la gente que dio aquí el programa de residencias tiene ya una visión como muy diferente, que la está haciendo flexible no a la institución, sino pues ella tiene la capacidad o él, ¿no? De, bueno, pues admito el espacio. Pero yo creo que todo reside ahí, en que el espacio, así como está, es innato, pues una institución siempre va a hacer eso. Te vas a tener que formar y sacar un papel y hacer tu chamba. Y así es. La esencia, por ahí no tenemos problema. O sea, yo creo que más bien pasa como mantenerte sobre la marea, ¿no? A lo mejor es
como no hundirte en Ajá. esta dinámica. Sí, pues ¿no? si no, pues claro que te quiebras. Uno de sus compañeros de, ¿qué son? ¿Quinto ahorita? ¿Cuarto? Me hacía un comentario que se me hacía bastante pertinente en alguna ocasión. Y él decía, es que nosotros no estamos aquí para ser artistas. Nosotros estamos aquí para estudiar una licenciatura en artes visuales. Entonces nos plantea la posibilidad de acercarnos o a estudiar un fenómeno, más no la producción. Sin embargo, y bajo esa lógica, una residencia estaría encaminada a la producción. De hecho, es parte de cómo se enuncia, ¿no? Una residencia de producción. Bajo esa lógica, ¿qué se esperaría que se hiciera aquí? Pues está otra vez la traba del lenguaje, ¿no? ¿Qué es producir? O sea, porque yo le decía a Alberto, si una mamá de casa, ¿no? Venía, pues ella también produce comida todos los días. O sea, ¿qué es producir? Yo creo que... Yo incluso más bien, ¿qué es o sea, ¿qué entienden ustedes por producción artística? Pues finalmente, la producción aquí debe ser artística, lo pongo entre comillas, porque así se enunciaría, ¿no? Pero ¿qué entienden ustedes? ¿Cuál es su perspectiva al respecto de eso? Sí, creo que todos asumimos entonces esto que comentaba, ¿no? No estudian para ser artistas, sino para ser licenciados en artes visuales. Entonces, ¿qué es la producción artística? Como diría que sí, no es tan sencillo. Realmente no es tan sencillo como uno puede pensar. Porque nosotros, bueno, a muchos de nosotros los mismos profesores nos encaminan a ser hacedores de imágenes. No a darles un cierto trasfondo, solamente nos piden que hagamos un trabajo. Y hasta ahí se quedan muchas de las ocasiones. Ya cuando nos piden algunas veces que le demos como algún significado, alguna justificación, el contexto. Muchas de las veces ok, tengo esto lo voy a entregar, voy a decir que es tal cosa. Eso es lo que hacemos. Ya sé, la clásica. Entonces no tenemos como que esta manera de trabajo, como que esta línea de trabajo de estar pensando la pieza antes, pensarla durante en el desarrollo y pensarla al final. Porque todo se queda siempre hasta el final. Hacemos la pieza y al final le dejamos ya todo lo demás. El peso que tiene de trasfondo siempre se lo dejamos al último. Entonces, pienso que ese es un punto clave que de todo esto, tanto en la cuestión de la producción, especialmente en la educación, la cuestión de ¿para qué hacemos esto? Pienso que es uno de los puntos pesados de cuando uno entra a proyectos, porque a fin de cuentas te hacen elegir entre 4 áreas. Yo, por ejemplo, esta vez que estaba reformulando mi proyecto, yo decidí, a base de unas charlas y de algunas pláticas, caí en cuenta de que todo se reduce a 3 preguntas, que es el qué, que a fin de cuentas es el área donde te vas a desarrollar. Puede ser gráfica, puede ser pintura. Ese es el qué. O cualquier otro medio. O sea, cualquier medio. El qué es el medio, el lenguaje, a lo que vas a evocar. El por qué, indiscutiblemente, es una cuestión muy personal y de ahí uno parte para el proceso, que por la misma cuestión de que es personal, no puede ser imitada o igualada. Cada uno tiene su propio proceso, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su propia motivación y su impulso. Y a fin de cuentas, cuando llegas a proyectos, tú tienes el qué y el por qué, pero no tienes para qué, que es el punto clave que yo pienso que es el más pesado, que se le dificulta a todos, porque llegas a ese punto de para qué. Esta última evaluación que tuvimos, eso fue lo que yo remarqué en todos mis compañeros. Todos llevaban un proceso de imagen, todos llevaban un proceso de conceptualización hasta cierto punto, todos llevaban la idea de qué es lo que querían lograr a través de ellos, a través de ese lenguaje que ya habían desarrollado, pero se olvidaban del para qué, a fin de cuentas se podría hablar del espectador, no quisiera decirlo tanto así porque ya a este punto el arte no busca espectadores, sino busca gente que la viva, a fin de cuentas, que sea como el fenómeno de lo que es la pieza. Entonces nos olvidamos de del para qué, y es parte de esto en un libro
se llama sintaxis de la imagen, ahí menciona la alfabetización de la imagen, a cierto grado la alfabetización de lo visual, el lograr un consenso en el que el resultado que tú tengas pueda ser comprendido no por todos, pero por cierto círculo destinado y que tenga el resultado que tú esperas. Y por ejemplo, Cienia ahorita mencionaba que tú quieras decirle algo y que lo entienda, que se transmita. Pienso que no tiene que ser tanto lo que tú piensas, sino que tú digas, a lo mejor esto me sirve como proceso, pero yo quiero que el resultado le haga pensar o decir algo a la persona a quien le llega. Y no tiene que ser lo mismo que tú vives. Puede ser otra cosa totalmente diferente y es válido. Okay. Pues es que sí es válido, pero ya cuando es buena la interpretación por parte de terceras personas, pero el problema es que cuando ya llega a otro extremo la interpretación es que ya no estás cumpliendo tu propio objetivo. Sí, indudablemente. Entonces se pierde, entonces es como que cuando vemos ya esto que estaban diciendo, ya han estado recalcando, se pierde el diálogo ya no existe, se modifica por completo. Sí, por eso la cuestión del para qué, o sea, a fin de cuentas tienes que como dictar ese parámetro. Y ya adaptándolo esto a la cuestión de la mencionada institución, a fin de cuentas creo que si se tiene claro estas bases, o sea, tener como esa estructura de, bueno, yo quiero dar este mensaje y debo de dejar estos parámetros, porque sí, como dice Héctor, no puedes irte a lo liberal, a que pueda tener cualquier interpretación, que si te vas a un antecedente, vas a encontrar quien sí pueda justificarte el hecho de que pueda tener cualquier interpretación. Pero el punto es ese, si tú tienes eso, realmente la adaptación, como dice Diana, o sea, cuando tú entras a un lugar, te vas a adaptar a eso, pero tú ya sabes lo que va, a lo que va, a fin de cuentas. Y son dos cosas que, una es, como quien dice, una es personal y la otra es como el medio social al que entras, o un entorno, como una burbuja del arte, podríamos llamarlo. Me llama mucho la atención esto de qué, por qué y para qué. Y en relación, ahora sí, al proyecto concretamente de diálogos, este proyecto en el que estamos intentando revisar, parecería que se centra en el para qué. Para qué. Incluso, y así lo enunciaba el proyecto cuando se presentó a la convocatoria, observaba el objeto, las piezas, el qué, como un desecho, como una evidencia en el mejor de los casos. Sin embargo, eso viene a plantear problemas frente a la manera en que entenderíamos el estar en una residencia, ¿no? Que se centra en producir qués. Los qués. Independientemente de que esos productos sí tengan un para qué y sí tengan un por qué. Sí. Pero se centraría en eso. ¿Cómo creen entonces que esto puede encajar en nuestro contexto? Rolando por ahí ya platicaba que esto en realidad, y digo, creo que incluso varias veces lo hemos comentado también nosotros, no es algo ajeno en el mundo del arte, sobre todo el arte contemporáneo, ¿no? No es raro. Pero para nuestro contexto local o para nuestra realidad inmediata sí parece ser un poco raro. Incluso ustedes mismos lo manifiestan, o sea, hasta mi quinto semestre, cuando voy a la mitad de mi carrera, empiezo a pensar en un para qué. ¿A qué creen que se deba? ¿Creen que tenga relevancia? ¿Creen que tenga importancia? ¿Creen que sea un problema tanto del proyecto como dentro de nuestro contexto? Bueno, ahí pienso que se plantea otro aspecto que va enfocado a la educación. Algo que yo he mencionado en más de una ocasión es que, por ejemplo, llevamos la materia de didáctica, pero la didáctica que nos dan va enfocada plenamente a una educación tradicional, a pesar de que se nos dan métodos no tradicionales, va enfocada a una educación tradicional, siendo que el arte no tiene un trasfondo educativo, a fin de cuentas. Entonces, sí tiene. Tiene como una escuela, ¿sí?
pero sigue amarrada a esos parámetros y es como a esto que nos enfrentamos. Llevamos 2 años de carrera donde se nos da educación artística tradicional y de repente llegas a la mitad de la carrera y te deshaces de todo eso. Y te alocas, te pones conceptual. Tú de eso, o sea, se dice ser una institución no tradicional. Te dicen, puedes experimentar, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no está dentro de los parámetros que te están dictando los mismos profesores de la institución, no está bien. Y ahí entra otro factor que también siento que es pertinente, el cómo el maestro, o bueno, en este caso lo podemos decir el profesor, a pesar de que tenga los conocimientos técnicos y a pesar de que tenga la habilidad, ¿qué es lo que lo capacita para ser un docente? Ahí entra esa otra área, porque a fin de cuentas, sí, eres hábil en tu área, eres hábil pintando, en foto, sí, pero la docencia es otra cosa que es totalmente aparte de la técnica o de la habilidad que el profesor tenga. Nosotros ya lo vimos. Y se olvida, y muchas veces la institución, a fin de cuentas, con tal de justificar el hecho de que, bueno, es que es el mejor haciendo tal cosa, lo ponen a alguien como profesor de esa área y se olvidan de que no está capacitado para atender al alumnado, a fin de cuentas. Eso nos ha tocado, una muy clara fue hoy en la mañana, por ejemplo, como Miriam. El trabajo que iba a entregar fue como, ella estaba completamente enojada porque no era lo que ella había pensado desde un principio. Los profesores le habían dicho, nosotros te vamos a ayudar, nunca hubo esa ayuda. Luego se le dijeron, no, pues nosotros te vamos a decir cómo es que cómo puedes resolver esta pieza, qué otro tipo de salida le puedes dar. Y al final ella se vio obligada completamente a tener que investigarse por su propia cuenta, a tener que desarrollar. Que no es malo. No es malo. No es malo, pero si los profesores están ahí para enseñarte todo ese tipo de cuestiones, pues deben de estar ahí como a mí me dijeron, como de hecho me dijo Mina, por una cuestión como más moral, porque si están ahí y se quieren dedicar a una profesión como es la educación, pues obviamente tienen que estar con esa disposición a ayudarte, porque nosotros somos totalmente inexpertos todavía a este punto. Tal vez tenemos algunas ideas, podemos tener algún entendimiento sobre lo que es arte, sobre cómo el manejo de las técnicas, pero si lo tomamos en cuenta, solamente tenemos 2 años estudiando una licenciatura en artes visuales, entonces no sabemos completamente bien todo. Hay, por ejemplo, en gráfica, mis compañeros no saben imprimir, no saben calibrar una prensa para litografía, ni siquiera tenemos piedras litográficas, ni siquiera las podemos utilizar. En las que hay ahí ni siquiera nos las dejan utilizar porque dicen que se tienen que esperar hasta después de un cierto tiempo cuando está el nuevo taller. Entonces, si están los materiales, están los profesores, ¿por qué no está la enseñanza de ello? ¿Por qué no nos lo enseñan? Entonces, y eso es solo limitándote a lo técnico. Sí. Son todavía más eficientes cuando quieres hablar de un tema. Sí, ese es otro planteamiento interesante. Por ejemplo, lo que ocurrió, y les mencionaba hoy en la mañana a mis compañeros, nuestro asesor de proyectos se volvió totalmente ajeno a nuestro proyecto. Y se me hace curioso porque a fin de cuentas se supone que cuando entras al área de proyectos es para que se destine el asesor a cada uno de los alumnos y a que desarrolle su propio proyecto. Precisamente los grupos reducidos o un especializado en esa área. Y nuestro asesor, a fin de cuentas, se volvió ajeno. O sea, el asesor decía, es que tú enfócate a producir, pero llega la hora de la evaluación y pasa lo que lo correcto. El asesor terminó diciendo, es que lo que tú me estás diciendo no lo veo aquí, si no me lo hubieras dicho yo no lo hubiera visto. Entonces fue como me dijo mi Alberto, es que una cosa hubiera sido muy diferente cuando estuvas empezando con las litografías, que hubiera llegado el asesor de haberme dicho, es que sabes que no veo lo que tú me estás intentando decir en tu producción. Ahí hubiera sido algo bueno para mí, para mi propia producción, pues hubiera modificado algunos ciertos recursos para que la imagen pudiera sostener este diálogo que yo estaba intentando demostrar. Pero al momento de que no se está abierto a esa disposición, pues obviamente sigues pensando que lo que estás haciendo está bien cuando al final te están diciendo que sabes que tu trabajo no funciona.
Entonces es como que se choque, porque es de, ¿por qué no se pudo haber dicho esto desde un inicio para haberlo modificado y hacer que para que el proceso fluya, a fin de Ajá, cuentas. para que el discurso fluya, sea evidente. Y es interesante, recuerdo en una ocasión en la clase de dibujo creativo, yo le hice la cuestión al maestro y le dije... Te estás riendo de nuestra clase de dibujo creativo, ¿verdad? yo le hice el comentario al maestro, y ya anteriormente ya le había consultado a otro maestro de por qué no se hacía el énfasis en la cuestión técnica a o sea, de ciertas áreas, que aquí a lo mejor suena un poco chocante con lo que yo decía acerca de que se eligen por su habilidad, su pericia en la técnica. Y los maestros me contestaban, bueno, es que en sí la carrera, es precisamente de hecho esto que comentabas, de la carrera está enfocada en que tú sepas ser productor. Entonces, en teoría, sí, lo que te deben enseñar más es técnica, puramente, en teoría, pero ahora sí que es como el deber o responsabilidad del profesor, si él lo desea, darte ese bagaje, ese complemento que no vas o bueno, que a lo mejor no puedes desarrollar tú solo. Esto que se presentó con Héctor de, bueno, tú llevas un proceso, entonces, ¿qué tan importante es ese proceso? El proceso tiene el resultado que deseas. No, acabo de decir algo como que algo me parece más importante. Dices, la institución elige a los profesores que están más destacados y que tienen esa habilidad para poder dar la materia, pero ¿qué pasa con aquellos profesores que son completamente novatos, no tienen ni siquiera la menor idea de cómo se da una materia y ni siquiera son tampoco habilidosos? Me ha tocado de otros grupos que me dicen, no, pues es que este maestro, por más que nos intenta enseñar algo, simplemente no lo sabe. Él nos ha dicho que ni siquiera sabe hacer esto. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Porque eso es como que es irse al otro extremo. Tener a los que saben por completo, pero no saben dar la materia, y hay otros que no saben absolutamente nada y tampoco saben dar la materia. Pero a veces los que no saben nada y dan la materia es porque saben otras cosas. Sí, por ejemplo, la otra vez... El problema es cuando no lo reflejan. Por ejemplo, la otra vez comentaba con Kisi, o sea, precisamente, ¿por qué la institución que se enfoca en un aspecto más técnico, de repente te trae a un filósofo o sea, a gente que tiene cierta metodología que a veces no encaja con la cuestión técnica? Déjate de eso. Entonces, si se enfocan tanto en la técnica, ¿por qué nos están todo el tiempo exigiendo, nos están pidiendo que pasemos todo el trabajo que para ellos es técnico en una solución teórica, escrita? Eso es una cosa, yo creo que del programa de estudios que lo hace chocar, porque te piden producción, piden que tengas una obra y que hagas exposiciones y demás. ¿Por qué? Porque te piden la memoria de grado, y la memoria de grado tiene que tener el tema. Entonces es como de, bueno, ¿produces o metes tu producción con el tema? No hay tiempo en 2 años o en muchas veces 1 año, porque muchas veces no lo hacemos en el 5º y 6º semestre. Se hace ya nomás hasta el 7º y el 8º, en el que metes toda tu producción a un tema. La metes, es como de, agarra tu producción y métela en el tema. No, y encima de eso es producirla, porque o sea, o sea, ni siquiera es, ya en el último año de la carrera te enfrentas realmente al problema que es la producción. O sea, que es donde se encuentra, a fin de cuentas, el verdadero reto. Porque, ok, si en los años anteriores no conseguiste esta conceptualización, entonces te enfrentas ahora a esto que dice Ciani. O sea, tienes que, aparte de hacer la producción, tienes que conceptualizar todo lo que no hiciste. Entonces, por ejemplo, es lo que se enfrentan muchos egresados, de que se dedican su último año a hacer precisamente el concepto, la idea de su proyecto, y terminan la carrera 2-3 años después porque tienen que hacer su producción. O si no, volvemos a lo mismo que ya había dicho. Tengo este objeto, lo pongo, lo justifico, ya está listo. También A existe... veces puede funcionar, otras veces.
Yo pensaría que estamos haciendo lo mismo los que se van a licenciar bueno, la gente que va a salir como licenciado en artista visual que quiere ser artista, y lo que está haciendo Israel en el estudio, que es un diseñador con miras también hacia el arte. O sea, de alguna forma estamos como sobrellevando eso. O sea, a ti te pidieron también de alguna forma, ¿no? Oye, esta residencia es para producir, pues a nosotros también. Entonces, lo que tú estás haciendo va a ser, y es que es lo que dijimos hace ratito, flexibilizar un poco. O sea, a ver, ok, si tengo como tal ideita, pues no hay que como frustrarnos tampoco. O sea, si final hay que más bien como tener ideas como muy frescas y tal vez pensar que algunas podrán seducir al asesor, ¿no? Para que diga, va, es producción. O sea, este diálogo, este acto performático casi, ¿no? Es producción. ¿Y para qué Israel gana una beca de residencia que diga, es que está produciendo? Porque evidentemente yo no dudo que tus demás compañeros, no sé, digan, pues quién sabe, no le he visto obra, pues nadie te va a ver obra. Pues la obra son la gente que va a hablar, ¿no? Y tú tendrás que justificar eso como producción y nosotros también. O sea, si alguien, no sé, nos dice como, es que son ejercicios, ¿no? Tu tesis no, pues claro que no. O sea, dentro de una institución es difícil y va a ser siempre difícil que logres algo así, ¿no? Una obra de arte sublime, pero vas a tener acercamientos muy profundos. Entonces creo que de eso se trata, y es lo que decías hace ratito. Bueno, para no desviarnos, nos preguntaba sobre el contexto. Parece ser que el imaginario dice que una beca es para producir y también una licenciatura en artes visuales. Pues sí, pero ese imaginario se tarda un rato en cambiar y nosotros tendremos que cambiarlo, si no, pues nos ajustamos a cómo estamos. Si tú de repente te pones a hacer esto ahorita, pues va a haber gente que llegue y se dé la vuelta, aunque hubiera pasado por un helado, ¿no? Y se perdió. Ay, ¿qué están haciendo aquí? Pues produciendo. O a lo mejor dices, no, pues es una beca de residencia y se va a entender que el diálogo es eso. Y a lo mejor sí, de repente sí dice, pues es que yo entregué un ensayo. A lo mejor después las futuras generaciones dirán, cabrón. O sea, también un ensayo y también ese proceso de planeación es producción. Porque sí, pues ya el mismo texto ya es una propia producción por sí mismo. Y es un lenguaje, a fin de cuentas. O sea, claro, es que a fin de cuentas, es que a fin de cuentas estamos hablando sobre precisamente eso, sobre que la producción, a fin de cuentas, independientemente de la manera que salga, es un lenguaje. O sea, simple y sencillamente, ¿qué tal si te dedicas a grabado, en hacer textos y no imágenes? Claro. O sea, es un lenguaje, a fin de cuentas. Como yo. Ahora, se me parece interesante esto que menciona Diana, acerca de que, por ejemplo, aquí hablando del estudio abierto, es esta cuestión de producir. Pero Diana menciona, bueno, de tener ideas frescas. Pero pienso que a lo mejor la cuestión es esa. Ya no nos enfocamos en tener la idea fresca, porque si uno se pone a analizar cuántas veces todo lo que ha entrado aquí al estudio abierto, o sea, en sí no es una idea fresca, es una idea, pero es otro lenguaje. Pero es que parece ser que es como muy romántico todavía el imaginario, así. Ajá. Ay, qué chido, viene a pintar y tiene cuadros en gran formato. O sea, todavía pensamos en esos términos. Ajá. Y a lo mejor venir y ver que nada más hay 5 personas y están platicando, qué hueva. O sea, bueno, yo sé que no es muy fresco platicar, ¿verdad? No suena como muy pero, y fíjate, es un medio tan primitivo que es la charla y el diálogo. Que Isra lo viene a sacar ahorita. Y parece nuevo, pero... Y es que es eso, pienso que va por la manera en la que abordas un tema. Claro. O sea, es como la manera, es esto, la charla, es la manera en la que Isra toma el tema, a fin de cuentas. Pero de igual manera, el mismo tema puede ser... Ajá. Porque Isra no, o sea, casi no le interesa el qué ni lo demás. O sea, ¿qué quieres hacer? Es un poco, sí gestar, pero abrir... Y más que abrir puertas, como el
el acto del habla, o sea, el hablar por hablar. ¿Quién sabe si hagamos una pieza? ¿Quién sabe si estemos diciendo la verdad? ¿Quién sabe si se haya inscrito, es lo que le decía Alberto, alguien que no puede hablar, alguien que no escucha? Y ahí cómo iba a estar el rollo, o sea, pues quién sabe, a señas o inventabas un nuevo lenguaje. Pero eso era bien bonito porque trabajabas con personas que estaban interesadas ya por la misma convocatoria y, bueno, no hubo, ¿verdad? Pero yo sé que la gente que escucha va a estar interesada de alguna forma. Sí, a fin de cuentas, algo que alguna vez llegué a comentar con un compañero, con Freddy, algo que llegué a comentar con él es que a fin de cuentas el resultado de lo que sea que hagas es tu manera de ver, tu manera de hacer, tu lenguaje. Y eso es como dice Diana, o sea, es como lo rico, lo bello de eso, que hay tantas formas de decir algo que puedes elegir lo que tú quieras y lo que a ti con lo que tú te sientas cómodo y que te guste, porque aquí entra otra cosa. Siempre se nos dice durante la carrera, olvídense del me gusta, pero es curioso que le digan al artista, olvídate del me gusta, cuando la demás población, claro, pues sí, se manejan sobre ese término. O sea, ¿por qué te vas a olvidar del idioma que maneja a la persona a la que te pero de diriges? alguna forma esto también está bien padre porque alejándote del gusto, y fíjate lo que le dije a Isra, que parece ser que a nadie le interesó, pues habrá gente también que está escribiendo sonetos y neta no ganan las becas, ¿eh? O sea, no las van a ganar porque no las van a ganar y nadie está interesado en premiarlas y son buenísimos y entonces creo que el gusto ya sale sobrando, o sea, más bien es como la práctica, o sea, esa intención, lo que yo veo aquí es como un gesto de entrada, así, ¿con qué lo voy a hacer? Con una mesita y sillas y gente, y eso es lo que ocupo. Y ya, o sea, y el gesto es muy bonito, porque lo que pasa aquí es que cuando involucras a otros, y a mí me ha pasado, siempre me pasa, y Israel lo sabe, la convocatoria evidentemente parece que falta, y si lo mides en términos de progreso o éxito o falla, a veces parece que falla, pero es que, pues, si no lo mides en esos términos, ¿no? O sea, a lo mejor ahí entra ya otro factor, o ya estamos entrando en la cuestión de la convocatoria. Algo que, por ejemplo, nos pasó ahora que fue el festival, algo que nos repitió mucha gente, algunos de manera desfavorable, que nos decían, es que la gente no viene a los festivales. Y hubo otros, no, a los festivales culturales, hacían énfasis. Y la gente va a los festivales, y luego había otras personas que nos decían, chavos, la gente que vino, a fin de cuentas, es la gente que le importa. Y es mucha gente para el nivel que ustedes le están buscando. Es mucha gente en comparación con otro tipo de festivales del mismo índole. Y ahí está la cuestión, que pienso que volvemos a lo mismo, el lenguaje. O sea, ¿qué tan maleable es el lenguaje que implementamos y que sea accesible a las demás personas? Me recuerdo que en alguna ocasión David nos hacía el comentario, si te acercas a la zona del oriente, llegas con los chavos y les hablas sobre qué es el arte, y ellos tienen cierta concepción, y es curioso que ellos tienen esa concepción, y acá en donde se supone que somos los que estamos produciendo arte, te dicen, olvídate de esa concepción. Entonces te enfrentas a un estado en el que donde te enseñan arte, te están tratando de abrir camino, pero se olvidan de alfabetizar a la demás población, que a fin de cuentas es el consumidor. Es que no te abren camino, simplemente te están llevando hacia... Bueno, ya lo habían dicho durante el transcurso de la carrera, el arte es simplemente elitista. Es algo medio gacho y todo, lo que uno quiera. No, indudablemente. Pero es cierto, solamente algunas personas se ven interesadas en ella, solamente algunas personas la entienden, y la concepción que todo el mundo tiene acerca de arte
los que son así como de, wow, es que yo estoy en una institución artística, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé lo que es el arte, pero se están alejando, se alejan y se alejan más para solamente quedarse como en un grupo reducido. Pero que lo pueda controlar. decía una señora, se llama Marta Satongi o algo así, que no es que sea elitista, más bien tiene que ver con la educación. Porque tampoco es de que, ay, yo tengo más sensibilidad que tú ni nada. O sea, más bien a usted nació en una cuna de músicos y tuvo música así. Ok, es entendible que te guste. Y si usted se formó en una licenciatura en artes visuales, pues claro que va a tener como miras hacia Digo, yo pienso que los aproximarte choros son hacia muy allá. sensibles. Pero, o sea, tiene que es que ver sí, con la es que educación. no, es que ni siquiera puedes hablar de una sensibilidad, ¿No? porque a fin de cuentas la sensibilidad sí, es meramente subjetiva. Sí, ¿no? O sea, no puedes ni siquiera hablar de una sensibilidad general. Ahora, y antes de que se me olvide, hay otra vertiente en todo eso. Es que, ok, la gente de fuera del círculo de los artistas, por llamarlo así, no lo entiende. Pero también es bien curioso que los que estamos adentro, incluso esta carrera, y hasta los maestros te lo dicen, en cuanto acabes, vete de ahí. O sea, ¿cómo vamos a hacer más grande el arte de Aguascalientes? En este caso, el arte Digo, de de todas formas ni lo entendemos. Deja tú eso, o sea, o sea, cuando el mismo maestro te dice, "Santo, ¿qué quieres saber?". Ahora, Lo primero que tienes sí. después de la carrera es, tómate un avioncito a Europa y sé feliz. No, deje, ¿por qué te vas a Sí, la misma institución no se en empeña. otras partes que tenga un mayor campo laboral. México no te va a servir para esto y siempre nos lo están recalcando. México no lo hagas, ni siquiera DF. DF a lo mejor te lo van a pintar como de wow, es lo mejor, tiene muchos museos, que sí que el otro, pero todo está muerto. Entonces te dicen, no, mejor si quieres dedicarte a esto, no sé, vete a Estados Unidos, vete a Brasil, vete a Europa y sé feliz. Aquí no Entonces, te quedes. esa alfabetización de la que habla Alberto, ¿cómo se va a hacer? Porque No no, se va a hacer ni siquiera la el misma- camino para mí. aquí lo que ocurre es que precisamente, o sea, algo que, por ejemplo, alguna vez llegué a escuchar esta crítica, o sea, tienes la Universidad de las Artes, pero ¿cómo creas una demanda Exacto. para la universidad? Si no tienes una preparatoria de las artes, si no se lleva una educación artística a cierto nivel en la primaria, si no llevas un antecedente, es algo que yo me fijé mucho, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, indudablemente desde primaria a los niños se les está enseñando a ser ingenieros. Pero es No, que pero esa se es una batalla perdida porque la neta, Sí. no, o sea, Sí, la la educación va enfocada inherentemente al Estado. O sea, Pero aquí es que- volvemos a la institución. Aquí somos un círculo dentro de una institución. Porque, bueno, no sé cómo les haya ido así como ustedes dentro de lo que fue primaria y todo eso, pero a mí en la primaria me daban clases de artística y me daban clases de música. Se quitó por falta de presupuesto y porque el único maestro que había de música se murió. En la secundaria estaba la clase de arte, pero ¿qué era lo que nos hacía Yo fui a hacer? concursos. Nos enseñaban a tocar la flauta y ni siquiera nos enseñaban a tocar la flauta. Nos decían, es que este es el arte barroco. Ajá. Pero nos decían, solamente es demasiadas cosas en un lugar. Pero ¿cómo fue que se formó? ¿Cuáles son los parámetros para poder crear arte barroco? ¿Dónde es que nació y todo eso? No nos lo decían. Tiempo después, esa clase se eliminó porque fue tomada como una clase de relleno y fue una clase sin recursos. La preparatoria. Ahora sí, ya en la preparatoria, ahora sí ya es cuando se generaliza todo esto, a menos de que entres a una institución como viene siendo, no sé, por ejemplo, las preparatorias que están afiliadas a la UA. VM. Ajá. Ahí sí tienen ya cuestiones más artísticas, pero si te metes a todas las que van todos los seres, los simples mortales, vamos todos los mortales, pues, con Alep, Cecitea, Cebeti, Cebeta, todo eso, te van a encaminar a que seas un ingeniero seas un pero ingeniero. también, ¿qué tanto tiene la culpa el que hace arte? ¿Qué propuestas también está lanzando? Porque hay gente que no se interesa en lo más mínimo por su entorno social. Sí, pienso que volvemos a la cuestión de convocatoria y allí entra qué es lo que hace el artista, entre comillas, o sea, qué es lo que hace para generar esta alfabetización. Y es que también hay que poner en duda si al artista le corresponde hacer eso. También Porque siempre le achacamos, pero pues también los Pues es inges hacen los puentes, ¿no? Pues es que sí, hasta cierto punto sí nos corresponde, porque si nosotros estamos inmersos en eso, también tenemos que crear un cierto público.
Porque si no lo tenemos, entonces ¿de qué es lo que vamos a estar haciendo? Pero un público, o sea, del lado como del humanismo, así que va a ser como salvaguarda de los valores y la ética, ¿no? Cierto. O es artista y hace arte y pinta y le... Ahí creo que hay otro punto importante. Por ejemplo, las instituciones de aquí, del Estado, nos mencionaban, alguna vez me mencionaron algo bien curioso. Por ejemplo, en los municipios, para los gestores y para todos los que gestionan esta cuestión de los cursos de arte acá en las casas de la cultura y todo eso, para ellos impartir cultura es dar un curso de pintura y ya. O sea, no les hablan acerca de cómo apreciar la pintura, de la importancia de la pintura. No. Pero al pintor no le importa. Al pintor no le importa. Parece. Pero a fin de cuentas, para ellos impartir cultura es eso. O sea, es enseñarle a alguien a agarrar el pincel y a pintar. Y hacer bodegones. Y es que no nos veíamos tan lejos, no nos veíamos a los municipios, también se ve demasiado aquí. Sí, porque indudablemente. Entramos, por ejemplo, aquí, Centro de Artes Visuales, ¿qué es lo que te enseñan a hacer? Bodegones. ¿Qué es lo que te enseñan a hacer? Cerámica. Pero es que ¿quién entra al Centro de Artes Visuales? Ahí la cuestión a la que yo voy es precisamente si las instituciones que están enfocadas en el ámbito cultural se cierran a ese aspecto, ¿por qué no, hablando ahora sí, por ejemplo, el estudio abierto, un ejercicio como este, ¿por qué no puede ser válido? ¿Por qué no puede ser eso el mismo curso? O sea, ¿por qué no puede haber...? Sí, por eso, pero ¿por qué no puede pasar esto de más allá del estudio? ¿Por qué no puede ser ya como una obligación? Incluso en la universidad nosotros no tenemos una materia de discusión o de diálogo. Nunca llevamos una materia que nos obligue a enfrentarnos a nosotros mismos. Y es demasiado notorio cuando nos comienzan a preguntar. Nos preguntan. ¿Y qué quieres hablar con tu obra? No, déjate de eso. Cuando es de, bueno, vayamos a hablar, esta es mi pieza, ¿qué es lo que tienen que decir los demás? Cri, 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 cri. Pero porque a fin de cuentas, si se han fijado, al menos en nuestro grupo, la opinión no surge hasta que se los obliga. Entonces, ¿por qué no empiezas a gestionar ese aspecto? Y es que de hecho ni siquiera cuando se nos obliga. Hay demasiados casos en los que, no sé, fulanito, ¿qué es lo que piensas? Mejor otra persona, yo paso después, sea un ratito. Entonces es como bastante redundante. Y es curioso porque si ya nos llenaron de tanto tema y de tantos diálogos y de este artista. Pero es que no hay diálogo como tal. Debería de haber es que en sí no hay diálogo, porque lo único que te hacen es proveerte de información. De hecho, era lo que estaba pensando ahorita que estábamos hablando de los asesores y de lo que están haciendo, de que nos están haciendo producir, pero no nos están haciendo pensar tanto en ahora. Es que más bien el asesor, aparte de ser técnico, debería de ser abierto al diálogo. Un ser pensante. Un ser pensante. Se quedaron en un cromañón. Yo creo que... O sea, debería de ser eso. Como que tienes que ser el triple de listo cuando te enfrentas a una institución, porque la institución te rebasa por mucho. Entonces tienes que ser como muy audaz para crear una especie de hermandad o que lamentablemente, y hay que ver si eso se podría dar dentro de una institución, que es lo que tal vez se podría estar haciendo ahorita, pero es decir, hacer crítica desde adentro es difícil si no te nutres de afuera. Claro que desde adentro, o sea, te van a dar fuentes de ahí mismo y te van a dar como formas para que lo hagas desde ahí. Al final de cuentas, aunque quieras salir de ella, de todos modos te va a terminar absorbiendo de alguna cierta manera. Sí, pero es que lo que digo es como... buscar un parámetro de flexibilidad. O sea, pero afuera, ¿me entiendes? Ajá, sí. A fin de cuentas, por ejemplo, lo que mencionabas era esto. Como aquí. O sea, ¿sí? Por ejemplo, tú cuando vienes aquí al estudio abierto, tú estás flexibilizando tu producción para embonar en ciertos parámetros. Entonces, ¿qué es pero lo si que...? tu producción es lo suficientemente audaz como para salirse de ese como caminito, esa vía que ya está como bien trazada y no te interesa a ti, a lo mejor, y como sucedió ahorita, chance y pega. Sí, indudablemente. Aprovechar otros medios, pero usando los medios que te está dando la institución. O sea, usas esos medios, pero lo nutres con otros para no limitarte a los que te está dando la institución. Hay una cosa que a mí me preocupa de lo que están comentando.
En relación a lo que platican con su formación, o con su papel dentro de la Universidad de las Artes. Y es que mantenemos como paternalismo. Es que en la universidad no se nos dan espacios, es que en la universidad no lo hacemos, es que en la universidad no nos enseñan, es que el maestro no sabe, es que no nos dieron permiso, es que los espacios que son para nosotros no nos están habilitando. Independientemente de eso, sea cierto o no, y en la medida en que lo sea, el proyecto plantearía justamente esta cuestión que con David revisamos como transdisciplinar, y que bueno, justo ayer en la plática de ayer encontrábamos como ciertos problemas en el concepto de transdisciplina, pero bueno, sigámoslo utilizando por lo pronto, para hablar de una cuestión transversal. Es decir, si a mí me interesa, y ponían el ejemplo de un medio, no sé, voy a hablar, a mí me interesa hablar de medios, utilizar medios digitales, porque finalmente es lo que a mí me interesa, por eso pongo el ejemplo. Y no tengo las herramientas para hacerlo, me corresponde a mí interesado, buscarlas. Entiendo que el papel moral del maestro o del docente sería, o del asesor, que es la manera en como yo lo veo, el asesor sería como facilitarte las herramientas. Pero independientemente de que no lo haga, creo que la responsabilidad debería de recaer en nosotros, ¿no? Uh-huh. Esta serie de mesas y este ejercicio plantearía justo eso. Si la posibilidad de acercarse con ese otro, y esto tiene que ver con otra cosa que también comentaban, con este otro que no es de mi círculo. Si me interesa saber más cosas de electrónica, quizás necesito no acercarme con un artista, sino con un ingeniero. Yo, es lo que me decía Gis y lo que vuelvo a decir, o sea, ¿por qué no recibimos a veces cierta educación que no va amarrada ahí? O sea, ¿por qué no puede venir precisamente un ingeniero? Pero la pregunta es ¿por qué no la buscas? No, sí, o sea, entiendo esta cuestión de que nace del interés, pero... Es que de todas formas la escuela no tiene la obligación de brindarte ese tipo de educación. Sí, indudablemente. Porque es de artes. Sí. Si a ti te importa, pues vas. Sí, y o sea... Con el señor del taller y le dices, oye... Es que es eso, o sea, por ejemplo, entonces, ¿por qué está Don Robert en el taller de escultura? Es un técnico. Pero es que él es un técnico en escultura. Por eso, o sea, ese es mi punto, eso es lo que tú estás diciendo, o sea, entonces, el interés... Porque es lo que te dije otra vez, o sea, es el imaginario, ¿no? Ajá. O sea, pues entendemos que una persona que sabe hacer un vaciado, pues es el idóneo para que esté en escultura. Sí, por eso. Y no se ha planteado que esté ahí un ingeniero electrónico, pues no. Pero, por ejemplo... Esa es chamba de nosotros, empezar a demandar ese tipo de proyectos y decir es que ya no me cuadra, ya no me es suficiente. No me es suficiente, claro. Y te aseguro que no va a cambiar, es lo que te decía, es difícil. Sí, es muy difícil. Bueno... Bueno, es que aquí me salta otra vez esto de que dicen, es que tiene que surgir de tu interés. Y es cierto, o sea, a fin de cuentas, tiene que surgir de tu interés, pero vuelvo a esto, ¿en qué punto sabes cuál es tu interés? Pues cuando lo ocupes, ¿no? Ahí está el punto, o sea, en la carrera, ¿cuándo lo ocupas? ¿Al principio? ¿Al final? ¿A la mitad? ¿Quinto semestre? Cuando empieza tu producción. ¿Y cuándo empieza? Rolando planteaba justo esa pregunta. ¿Cuándo empieza tu producción? ¿Cómo? ¿A partir de qué podemos? A partir de... Ok, sí, a partir de que tú quieras. De hecho, Rolando planteaba esa pregunta de manera un poco más discreta, pero yo la voy a sacar a la luz. Él decía que a partir de qué momento podemos decir que lo que hacen en la Universidad de las Artes es producción. A partir de que yo digo que del momento en el que seas tan valiente como para justificarla como tal. Porque de que lo vas o sea, de que te valida una Universidad de las Artes y puedes exponer en un centro de artes visuales, no ejercicios visuales, ya está validado como arte. O sea, en un mini circuito que es el de Aguascalientes y aquí, nada choncho, ¿verdad? Pero ya está. Si tú tienes como la sinvergüenza de ponerlo. Y hasta cuándo vas a, pues hasta que tú quieras. A lo mejor nunca te crees artista y también está chido. No te queda el traje, o a lo mejor sí.
Hay otra cuestión que también comentaban ahorita que me gustaría como retomar. Esta cuestión de los grupitos. Y finalmente son como muy claros en Aguascalientes, siendo que es un sistema muy, muy pequeño. Los grupitos son bastante claros, ¿no? Enorme. Y creo que también esos grupitos se dan dentro de las instituciones. Incluso aún dentro de las instituciones se dan esos grupitos. Una de las cuestiones que en la primera sesión le achacábamos a la falta de respuesta en la convocatoria iba un poco en relación a esto, que tiene que ver con esa separación que hay, no solo entre disciplinas, que ese es otro de los puntos. O sea, no es nada más, porque la convocatoria estaba abierta no solo para artistas, podía participar un contador si él lo deseaba. Y planteaba problemas a partir de lo que decía David en cuestiones de lenguaje, ¿no? Pareciera ser, dentro de esta imaginaria, que hablar de producción es una chamba tremenda, ¿no? Y entonces, pues, alguien que no está como metido en esto, dice, no, pues yo no le entro. Pero también, hablando del contexto, o a partir de donde surge esta convocatoria, que es justamente un centro de artes visuales, una residencia artística, entenderíamos que los interesados, o la mayor parte de los interesados, serían artistas o gente en formación dentro de una disciplina artística, incluso dentro de una disciplina, no hablemos solamente de artes visuales, porque insisto, estaba abierto al público en general. Alguien de teatro podría participar, Sin alguien problemas. de danza, sin broncas. Y finalmente todos estos son lenguajes, como lo plantea Alberto. Entonces era completamente viable. Sin embargo, no hubo respuesta. No hubo una participación y parte se lo achacábamos un poco a esta separación, a esta cuestión como incluso como de ego, ¿no? De no, es que yo no me voy a acercar por un lado a la institución, porque pues es la institución y cuácala, y por otro lado no me voy a acercar porque pues, yo no estoy como muy de acuerdo en eso que se está planteando, o simplemente no comparto como las ideas que se plantean, incluso las relaciones, en este caso, que se puedan vincular, si es que alguien lo puede hacer, creo que no tengo como una presencia, pero que en algún momento alguien pudiera hacer, a partir de eso, ¿no? No sé qué piensen ustedes, no solamente en cuestión en relación al proyecto, sino de la existencia de estas células a nivel local, cómo vienen a entorpecer, cómo vienen quizás a favorecer, porque también podríamos pensar que de alguna forma esa concentración de ideas pueden llegar a ser fructíferas, pero ¿cómo creen que plantea como un contexto para nosotros y como sociedad y para ustedes como productores o futuros productores? Yo siempre he relacionado como eso, como las cucarachitas, que siempre son más resistentes todos los años. Sí, porque uno como que aprende, ¿no? A ver como, ay, mira, él piensa igual que yo, pero es a través de esta fuerza, como esa relación de poder que te mantiene como un poquito abajo, ¿no? Entonces necesitas, claro, que aliados. Y es cuando yo hablaba como de una hermandad o camaradería que podría existir por eso mismo. O sea, de hecho, así poniendo un ejemplo como muy X, pues así nacen algunos géneros de música, ¿no? Porque la gente estaba oprimida y estaba ahí en el trigo, en las labores, ¿no? Y se pone a cantar. Y así salen las células y claro que es favorable. Y creo que así, o sea, creo que ese tipo de vínculos son los más honestos, porque surgen de una necesidad como de, en primera, de cubrir el número y de ser como un poco más fuertes ante eso que parece que uno solo no es que uno solo no pueda, es que todos estamos como sufriendo lo mismo, entonces tú aprendes a ver con quién juntarte y ejemplos claros lo tenemos en organizaciones como la agencia, que ya la sabemos, pues no antigua, pero pues es de las que tengo referente, ¿no? Y yo creo que ellos se juntaron por lo mismo, o sea, no estaban como tan contentos como para nada más, o yo quiero creer que no, pero así creo que sí surgió. Ahora, del lado negativo de eso, porque finalmente pareciera que estos pequeños círculos que se van formando se vuelven herméticos y los hemos estado, y digo, es algo que hemos comentado sobre todo con David. Finalmente este hermetismo precisamente podría ser como una limitante para esta construcción de comunidad mucho más amplia, ¿no?
una comunidad que se permita o que permita que la producción sea un poquito más abierta, no solamente en quienes se aproximan a ella, sino cómo esto se acerca a la sociedad, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que me interesa tocar un poquito más adelante. Pero, ¿qué piensan de este hermetismo? ¿Lo ven ustedes? ¿No lo ven? ¿Creen que existe? ¿Creen que de alguna forma puede incidir en el proyecto? ¿No? ¿Es irrelevante? No sé. Bueno, esencialmente pienso que todos conocemos esto que mencionas, estas pequeñas esferas. A lo mejor si lo pensamos como en una analogía, digamos como la finanza, estos micromercados se cierran a esto mismo, o sea, esto que dices, se vuelve hermético y es únicamente su propio mercado. Y pienso que del lado negativo, sí, se cierran precisamente entre ellos y se olvidan de que en sí estos micromercados son parte del mercado entero que estamos hablando, o sea, el mercado cultural, el mercado artístico. O sea, todos forman parte del mismo mercado. Y es contraproducente que se cierren como si ellos fueran un mercado aparte, cuando no es, son el mismo. Sí ayuda como esta diversidad, como menciona Diana, o sea, como este punto de acercamiento hacia lo que tú quieres, porque te ayuda para tú cuando entras al mercado, sabes a dónde ir, sabes a qué lugares acudir, sabes con qué gente juntarte, a fin de cuentas. En la cuestión de la convocatoria, sí, como que el hecho de que sea hermético cierra esto, como que es que aunque es un ejercicio que le compete a todo el mercado, se apartan los demás micromercados porque dicen, no, es que eso no nos compete, cuando es parte de. Desde el momento en el que se plantea como residencia artística, ya perdiste a todos los ingenieros, arquitectos, pero sabes, sí se maneja. Y otra vez como por el imaginario. Uh-huh. Porque te digo, o sea, ni tan cansado, ni tan nada de estar aquí, al contrario, es como muy es como muy bonito. Pero, por ejemplo, eso que hacen con los 15 del arte. Primero estaba en un cafecito, ¿no? Y el contacto era directo. Yo me pregunto qué tanto la convocatoria fue de esa forma. O sea, tal vez si tú te hubieras acercado a un Inge, o qué tantos amigos Inges tenías en Facebook, también para etiquetar por ahí. Porque si nada más fue digital, por ejemplo, este señor que te decía, no, pues no, jamás me enteré, pues claro que no. Y mucha gente de ese, pues primera, pues la perdimos. Las señoras amas de casa las perdimos. ¿Por qué? Porque no está como tan en contacto con la vida. O sea, la gente, y es cierto, lo decía David al principio, tiene cosas más importantes que hacer. A lo mejor estaba pagando el agua, ¿no? Uh-huh. Pero si te formas ahí y si empiezas de ahí dialogar y luego de ahí invitas, ¿no? Cuando haces un acercamiento como mucho más personal y no por la persona, sino con su entorno, eso, por ejemplo, eso de los 15 del arte en el espacio ahí no institucional, y no importa que sea institucional, pero entonces la convocatoria tendrá que ser más natural, más apegada a eso que no, a veces se nos sale de las manos. O sea, no toda la gente tiene acceso a cómo estuvo distribuida, no sé qué canales de difusión tuvo. También creo que se presenta, ocurrió algo hoy en la mañana. Juan Carlos, le hicimos el comentario de las residencias, y lo primero que nos dice es, ¿te dan algún dinero para producir? Y decimos, no, o sea, es que es el espacio. Ahí entra, como dice Diana, o sea, el imaginario de que piensan que la residencia es que te van a patrocinar, que te van a hacer esto. Y ahí entra este factor que yo pienso es la retribución. Precisamente esto que dice Diana, o sea, a lo mejor alguien lo ve y dice, bueno, pero ¿qué retribución voy a tener yo? O sea, ¿qué me va a traer de bueno de que yo deje de pagar el agua y vaya un rato al café? O sea, ¿cuál es la ganancia que yo tengo?
Pues es que el agua es el agua. Es vital. El agua es vital. Exacto, lo decía David, ¿te acuerdas? Es una necesidad, Es una pero hay necesidad. que plantear también el arte, hay que asumirnos como, plantear esto como necesario también. Sí, y eso me lleva quizás al último como tema general que me gustaría como ir desarrollando. El proyecto planteaba de entrada la posibilidad de esta como de construir comunidad, de que esta producción o esto que podríamos entender como producción estaría centrado en la posibilidad de construir comunidad y a partir de eso desarrollar diálogos y desarrollar conocimiento, ¿no? Pero un conocimiento comunado. Y por lo tanto planteaba como 3 ejes generales para abordar abordar ciertas problemáticas. Efectivamente, como decía también Gissi, tiene que ver un poco con el lenguaje, ¿no? Y lo apuntaba bien David. La manera en que se desarrolló la convocatoria, lo que comenta Diana respecto a los canales de difusión, no fueron quizás ni los más pertinentes ni los adecuados en relación al alcance que se pretendía lograr y a las personas a las que se pretendía llegar. Justamente será uno de los retos que hay que lidiar en las siguientes meses, en los meses ya que corresponden netamente al proyecto. Sin embargo, estos ejes lo que planteaban era como poder tener un acercamiento más a lo social. Incluso yo me cuestionaba varias veces, antes incluso de presentar el proyecto aquí al Centro de Artes Visuales, me cuestionaba varias veces si podríamos entenderlo como un proyecto artístico, porque de entrada no le interesaba esto, sino en cómo podemos sentarnos a discutir respecto a un problema social, un problema que sí nos atañe a todos. Y pongo un ejemplo trivial, bueno, no trivial, pero como bastante al aire. Simplemente se nos está acabando el agua, ¿no? Creo que ese es un problema para todos. ¿Cómo podemos abordar esto en comunidad? Y bueno, más allá de eso, quizás por el espacio podemos pensar que es parte de la producción artística. Pero lo que interesa entonces es como pensar qué nos va a pasar cuando se nos acabe el agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para pensar algo más inmediato? Nos vamos a ver muy cromados. Ese sería como uno de los postulados que defendía, o que defiende todavía, porque aún lo sigue haciendo, que defiende el proyecto. El plantear como este vínculo con lo social, más allá de la posibilidad como de pensar en si es o no es arte, si lo podemos encajar dentro de nuestro sistema, la posibilidad de ocupar este espacio para discutir problemas que le interesan a la gente, incluso no necesariamente que me interesan a mí que propuse el proyecto, sino que le interesan a la gente. La pregunta sería, o la cuestión que me gustaría como que pudiéramos desarrollar, es si ustedes, desde su perspectiva, consideran de entrada que sea como apropiado, como adecuado. Para el caso, o desde la perspectiva de David, era como muy claro, incluso necesario, el hacer esto. Desde la perspectiva de Rolando, no había una desconexión al respecto, en tanto que sí entiende como cierta relevancia. De hecho, su producción estaría como muy vinculada con eso. Sin embargo, es primordial tu interés personal. Si a ti te interesa algo, hazlo, y a partir de ahí los demás se conectarán. Yo mantengo esa controversia en el sentido, en una postura como interior, sigo pensando en eso, pero incluso esa era una como de mis limitantes para decir, planteo o no planteo el proyecto, porque en realidad no me interesa que sea un proyecto artístico, me interesa como ocupar un espacio para hacer esto que yo quiero hacer, que considero que es relevante, pero que sin embargo creo que debe partir de lo social. Al momento como que mantiene esa tensión entre, bueno, si es mi interés, y decía Rolando, pues quizás estos temas a nadie le importen, pero a ti te interesan y eso es lo importante. Y decía David, no, es que esos temas que planteas pueden ser relevantes si los sabemos manejar respecto a lo social o respecto a las realidades de las personas. ¿Qué piensan ustedes desde su formación y desde su perspectiva personal al respecto de esto? ¿Qué les parece si volvemos al estudio cerrado? Cerramos el estudio.
La de Distorsión Show, ¿verdad? Ay, fue normal. A mí me parece, y tal vez nada más para hacerlo muy claro, otra vez me remitiría a la música. Si tú no haces un sonido que en principio a ti te guste, ¿para quién estás tocando? O sea, no va a tener sentido, ni siquiera a ti te va a gustar y vas a dejar el curso o lo que sea y vas a sonar mal. Deja tú de que suene mal, pero no va a significar nada para ti. Entonces creo, y es que lo bonito es que a ti te gusta una especie de activismo, o así lo vería yo, que es una muy buena suerte para ti. Creo que es como muy chido que te hayan dado el espacio y tal vez puede parecer como pésima suerte para la plástica tradicional, que está como todavía en sus términos de, bueno, es que el lenguaje que tú tienes para aportar al mundo, que tú lo que tienes para aportar al mundo es como ese entusiasmo. Yo lo vería por ahí. O sea, no es que sea un tema y no es que tú te tengas que adaptar a los temas de los demás. Más bien, ese gesto que tú estás haciendo nos tendría que gustar a nosotros para nosotros unirnos. O sea, es una especie de como mini revolución, mini protesta. Eres como un provocador por ese lado, ¿no? Y ya, sin temas como muy específicos. O sea, tal vez esto fue lo que interesaba ahorita, pero no creo que sea lo que te interesa como de por vida, ¿no? O sea, son ejes que te interesan ahorita y que a lo mejor a nosotros no, pero no porque no nos interese eso, sino porque más allá, o sea, más allá del tema está el trasfondo como de la intención. Israel lo que quiere es un espacio de diálogo, ¿va? Y eso debería de ser el pretexto del ejercicio artístico, tener ese espacio para dialogar. ¿Qué quieren dialogar los demás? Sí, pues me parece interesante. Aquí la parte que creo que también es importante tocar es esto que mencionas, o sea, la cuestión social, ¿a qué nivel? O sea, ¿qué tanto es un tema social? ¿A qué tipo de gente quieres llegar? ¿A qué cantidad de gente quieres llegar? Lo que dice Diana, o sea, ahora sí que ¿a cuánta gente quieres reunir? Sí, porque a lo mejor si te interesa el número, pues estás fallido. Pero Ajá. a lo mejor no te interesaba el número, te interesaba más como el ejercicio. Y en esos términos fue muy exitoso tu proyecto, porque yo vi en la convocatoria que de lo que se trataba, y de hecho la metodología como de desarrollar un problema. Tú desarrollaste muchos problemas. Entonces tu convocatoria fue como Conflictaste a muchas personas. muy efectiva en esos términos, fíjate. O sea, el problema primero como de convocatoria, el problema de qué vamos a hablar, por qué, si es pertinente o no, pues no interesa, pero lo importante fue que hablamos. O sea, creo que en todos los términos fue eficaz eso que planteaba. Sí, bueno, por ejemplo, me recuerda esto que dice Diana, por ejemplo, remitiéndose a la música, me recuerda esto que siempre repite un músico independiente, Josué Guijosa, que es el que tiene ciertas bandas. El punto es que él tiende a hacer estas presentaciones íntimas en las casas. Él dice, quiero ir a tocar en el caso aquí, quiero ir a tocar a Aguascalientes, ¿cuál de los fans de mi música me presta su casa para ir a tocar? Y que digas que está lleno, pues. Y va, y él se paga a base de eso, o sea, él se produce a base de todo eso. Y él dice, bueno, es que a mí no me interesa llenar estadios, no me interesa esto. A él su interés es que le llegue lo que él está haciendo a la gente, sin importar que esa gente sean 10 personas, 5 personas. Sí, cada vez somos menos. Lo importante es principalmente que llegue. Y es esto que menciona Diana, o sea, la cuestión es hacerlo y que te guste hacerlo. Ok, yo creo que esa reflexión va muy de la mano de lo que comentaba Rolando, y eso me interesa porque finalmente pareciera ser como una perspectiva como más del artista, ¿no?
mantengo el conflicto, pero me resulta muy interesante lo que están planteando como para Pero revisarlo. ¿cuál conflicto, Israel? Me resulta conflictivo y creo que Rolando le daba el clavo en eso. Creo que tiene que ver con mi formación. Sí. Totalmente. Esto tiene que ver con tu formación. La cuestión de éxito o fracaso estaría dada en términos como más objetivos. Pero lo que comentan creo que tiene que ver un poco, y digo, en ese sentido por eso creo que compartía como la postura de David al respecto de que evidentemente fracasó, porque en términos numéricos fracasó. Sí, pero por ejemplo, si tú de cierto modo planteabas a tener una conversación y luego que hubiera una producción a partir de esa conversación, bueno, en alguna parte de la conversación de algo así se habló, estás platicando con 5 estudiantes de artes que de todas formas, o sea, son cosas que ya veníamos pensando y son cosas que vienen modificando la forma en la que producimos y lo que producimos. En todo caso, tu convocatoria sería muy exitosa porque ya cambiaste 5 formas de producir, porque de todas formas no podemos producir igual a partir, o sea, si no hablamos de nada. Y Lo que mencionábamos, el diálogo, O sea, es necesario a fin de cuentas el diálogo. y aparte nos hacía falta. Independientemente, Sí. incluso pienso que independientemente de la formación, el diálogo es importante, Sí. indudablemente, porque si no tienes el diálogo, ¿cómo generas esto? Bueno, como la necesidad de éxito, podríamos decirlo. Tengo O sea, unas lágrimas. ¿Cómo generas esa necesidad de éxito? O sea, ¿cómo se desarrolla, por ejemplo, el ingeniero? Su necesidad de éxito es inversamente proporcional a que lo que él está desarrollando se aplique. A la producción. Entonces, la necesidad de éxito, por ejemplo, en el caso de nosotros como estudiantes, es inversamente proporcional a que pasemos el semestre. Totalmente. Obviamente. O sea, es una cuestión que a fin de cuentas obliga al diálogo, que es necesario. O sea, y ahí, por ejemplo, lo que habría que plantear tal vez sería hasta qué punto es necesario. Que es justamente el siguiente punto al que quería llegar. A partir de una de las cosas que se ha planteado, es que de alguna forma aquí el arte está operando como un medio, no está operando como un fin último, y dado que no se centra como en el objeto, al menos, que bueno, esa es otra cosa que podríamos también discutir. Finalmente Rolando planteaba es que el diálogo es un objeto. Todos creemos que tu producción es el diálogo. Indudablemente, indudablemente, creo que eso es algo que a lo que hemos llegado. El diálogo es tu producción. Y estás produciendo mucho. Y producimos sin horas. hacer casi nada. El mínimo de esfuerzo. Acuérdate el discurso de Chuy. Ahorita el oír es no tener producción. Si eres artista sin obra. Es decir, que la tienes cuando no la tienes. Bueno, finalmente planteábamos esto, ¿no? El arte estaría operando como un medio de aproximación, como podría ser cualquier otra disciplina. Y a partir de ahí estaríamos pensando en observar posibles. Eso creo yo que plantea un problema para la manera en que nos aproximamos al arte, en tanto en que ya no es el arte con mayúsculas, sino que finalmente es como una forma más de pensar las cosas. Quizás a partir de esto que me venían comentando y que retomo un poco también de lo que decía Rolando, quizás sí de mi subjetividad, pero no entendían subjetividad como mi tristeza o mis emociones, ¿no? Mi pensamiento al respecto de algo, sino mi interés, como simplemente mi interés respecto a un problema y la manera en que me comprometo con él. ¿Creen ustedes que sea problemático? Para David y para Rolando no lo era, a mí no me interesa si lo es, pero ustedes creen que sea un problema dentro del sistema que tenemos, el pensar el arte más como un medio de aproximación a problemas de la vida que como un fin mismo. Yo creo que el problema sería no hacerlo. O sea, Indudablemente, pienso que volviendo incluso a esta cuestión del diálogo, si no lo hablamos nosotros aquí, alguien lo va a hacer.
O sea, a fin de cuentas, ¿y quién? No, o sea, es que pienso que es como esta cuestión de, por ejemplo, lo del pensamiento conjunto, de, o sea, Thomas Alva Edison desarrolla la bombilla y otro inventor la está desarrollando al mismo tiempo, pero Edison la patenta primero. Entonces ahí te enfrentas, o sea, indudablemente Tesla desarrolla un tipo de electricidad, o sea, y indudablemente alguien más está haciendo esto, va a suceder, porque es como... Y está sucediendo, si creo no, que no ya vendríamos sucede. con Ya, o sea, estos ya sucede. pensamientos. Sí, o sea, si nosotros venimos con estas inquietudes, no dudo que haya, incluso nuestros mismos compañeros, o sea, que tengan esas mismas inquietudes, los mismos maestros, qué tanto tienen eso. O sea, es inherente en el medio, a fin de cuentas. Ahorita precisamente estaba pensando igual en otras áreas. Por ejemplo, mucho se habla sobre el desarrollo de la bomba atómica y todo esto, y que Einstein que desarrolló todo esto, y dicen también desarrolló, ¿no? Bueno, el punto es que, o sea, muchos dicen, es que él la desarrolló y él hizo esto y esto, pero si no hubiera sido él, hubiera sido alguien más, y a lo mejor no en el mismo contexto, pero sí probablemente al mismo tiempo. Sí, aquí a lo mejor nos enfrentamos a más bien la cuestión de, se podría decir, de quién lo lleva primero a la práctica. Y yo dudaría otra vez como eso que les decía de, quién sabe, es que tal vez eso de el arte como medio, como herramienta de aproximación a la vida, suena muy, otra vez como humanista, ¿no? O sea, que nos ayude a pensar los problemas, que nos ayude a... Pero en principio, si alguien pintar, ¿no? Este señor que pinta los cuadros en blanco, o sea, si para él el arte sí es un medio de aproximación y a él le funciona, No. tampoco hay que achacar que vaya a solucionar el mundo. O sea, bien por la gente que nos va a echar la mano en términos reales, ¿no? Que ya no le interesa como tú, ¿no? Si es arte o no, sino plantear problemas y acercarse a la vida, bien por ellos, pero no significa que los otros demás, que los demás no sean artistas. O sea, sí. El artista simplemente desarrolla un lenguaje, sea pintura, gráfica, medios alternativos o salve el mundo, ¿no? Un Nobel de paz. O sea, no hay que ser tan estrictos ni tan rigurosos. Habrá gente que al contrario va a hacer obra muy tóxica o no tengo idea, ¿no? Pues los grafiteros parece ser que dañan el espacio público, pero es un medio de aproximación. Lástima. ¿Los demás? No, ya nada, fue muy concreto, ¿no? Bueno, no sé si les gustaría como plantear alguna otra cosa para desarrollar. De mi parte, esos serían los puntos que me gustó, que quería tocar y que pues, afortunadamente hemos podido desarrollar. Y hay cosas bien interesantes que han planteado, cosas que no tenía siquiera idea que estaban sucediendo, y cosas que no se me habían ocurrido, lo cual les agradezco bastante. Les agradezco a todos que hayan venido. Creo que ha sido como bastante productivo esta charla, también como mucho más ligera, creo yo, sin tantas como barreras. Sin computadoras. Sin computadoras que no nos dejan vernos. ¿Quién sabe? Porque yo estoy justo aquí. Y bueno, creo que eso también nos ha permitido como tener una charla un poquito más relajada y más amena, y también creo yo que mucho más interesante que la que podamos tener con esas barreras como más académicas. Pues nada más eso, agradecerles a todos. No sé si alguien quiera como comentar algo más. Pues yo nada más como agregaría lo mismo que decía Alberto, cuando se hicieron los intentos para la bombilla, o sea, se vieron como miles, no fue como fallido, fue al contrario, o sea, miles de materiales que no conducen. Y a lo mejor eso que tú hiciste con esa convocatoria conducía a un público que no querías y era más interesante, o a lo mejor, es decir, yo nada más sería como muy
enfática y que no lo vieras como un fallo, al contrario. ¿Cuántas convocatorias se necesitan para convocar suficiente gente? Para llegar, exacto, o sea, imagínate, estaría bien rico como también medir eso. ¿De qué formas nunca vas a llegar a esa gente? Bueno, es que me parece interesante esto. Llegas más a las señoras en la clase de Zumba. Claro, claro. Me Irma parece, ya se dio cuenta. sí, No, sí, me parece muy interesante este tema precisamente de como esta broma de qué tantas convocatorias necesitas para que vaya gente. Porque alguna vez llegué a escuchar de que aquí en Aguascalientes los artistas siempre entran en las mismas convocatorias. La Enrique Guzmán, La Posada, o sea, siempre entran en las mismas. Y a veces siempre ganan los mismos. Entonces, ¿pero qué tantas convocatorias necesitas para que esas convocatorias, que son las fuertes, dejen de ser las fuertes? Sí, yo tampoco lo vería como un fracaso. ¿O qué pasa si no convocas? No, incluso de qué manera te aproximas, ¿no? Pues, quizás este formato de convocatoria como tradicional, de entrada no era como el medio más pertinente, a lo mejor había otras formas de convocar, o incluso no de convocar, porque tiene esta carga como de, vengan. Decía David, tiene una carga como, o tiene el problema de parecer asistencialista, ¿no? Yo te doy el espacio para que trabajes. O los medios para hacer algo que yo quiero que hagas. Si ofreces café y galletitas, yo creo que sí viene gente. Sí, eso es una de las cosas que sí. Pero otra de las cosas que veíamos es que finalmente quizás la manera de acercarnos a esa gente debía de haber sido otra. No solamente en cuestión del lenguaje o de cómo dirigimos el mensaje escrito o hablado, sino cómo nos aproximamos a esas personas también, si era lo que realmente interesaba. Creo que planteé como varias cosas. Estoy ya como de este otro lado un poco. No es un fracaso, es otra forma de verlo, pero bueno. Que sean productivas las charlas que tengas de aquí en adelante, porque te digo, no sé cómo lo planteaste, pero pues ya está viniendo la gente y está muy interesada en participar. Sí, de entrada les digo, les agradezco bastante que hayan venido, que se hayan tomado un tiempo, sobre todo en periodo de finales, que me imagino que ahorita Ya pasamos. Ya se entró. Qué caray. Ya hablando de temas tristes tan temprano. no guardes tus lágrimas. Y bueno, pues nada más, gracias, muchas gracias.